Hola y bienvenidos un día más a nuestro programa Gente Extraordinaria. Esta semana nos hemos venido hasta la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, una asociación que lleva más de 30 años trabajando con los familiares y con los enfermos de Alzheimer. Les vamos a contar cómo es esta enfermedad y cómo esta asociación trabaja día a día con los familiares y los enfermos de Alzheimer para mejorar la calidad de vida. Una asociación que se inició con un centro de día, pionero en España, y con una zona residencial que tienen puesta en marcha desde hace poquitos años. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca. Hemos venido al jardín, a este precioso jardín que tienen, para desde aquí explicarles a ustedes qué es Alzheimer, cómo se puede trabajar, qué actividades hace esta asociación. Por tanto, la primera pregunta muy sencillita para encuadrarnos a todos, ¿qué es el Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa y no es la única. De hecho, aquí nosotros atendemos al resto de enfermedades de este tipo, de demencias, que hay bastante variedad, pero sobre todo digamos que se fundamenta en que la persona pues le empieza a fallar digamos el control central de su funcionamiento, tanto a nivel de memoria, cognitivo, como de funcionalidad en general, porque ves que hay personas que ya no dejan de hablar o no saben andar normal, tienen que apoyarse con personas, luego al final silla de ruedas, o sea que vas perdiendo movilidad, visión, no sé. La audición normalmente es lo último que se pierde, por eso nosotros incidimos mucho en el tema de música y del tono de hablar y todo, porque parece ser que la capacidad del oído es de las últimas cosas que se suelen perder en el Alzheimer o la demencia. ¿Cómo se produce? Porque tú eres presidenta, pero tú también has tenido una persona, tu madre, sí. Que le diagnostican Alzheimer. ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo la familia detecta o esta persona que empieza a tener unos principios de Alzheimer? Sí que ves que en lo cotidiano pues hay cosas que no está atenta o te dice comentarios extraños. Yo me acuerdo que mi madre al principio me decía, es que se me pone como una cinta, como una venda y no entiendo, no sé. Empezamos a ir al médico, primero de familia, al neurólogo y bueno, le diagnosticaron un tipo de demencia, no exactamente Alzheimer, y sí que ves que se va deteriorando, que ya poco a poco no te atreves a dejarla sola porque hay peligro de que haga algo en la cocina, porque se sienten capaces, como toda la vida lo han hecho, pero luego no pueden hacerlo, no rigen de una forma sensata. Entonces es muy agobiante ver que la persona pues va dejando de poder hacer las cosas que ha hecho toda la vida con total diligencia. Y bueno, que sí que te cuenta cosas de cuando era pequeña, pero luego se le olvida una cosa que le acabas de decir. Se despista deambulando o andando, tiene miedo de que baje a la calle y se pierda. Tú detectas entonces a través de este problema que tienes con tu madre la asociación, ¿no? Y empiezas a trabajar con la asociación. En el día de hoy, esta asociación empieza sobre el año 92 y uno de los primeros objetivos que tiene la asociación es crear el primer centro residencial de Alzheimer, que yo creo que fue uno de los primeros de España que se crearon, si no el primero, y un centro de día, que es un complejo yo creo casi único, centro de día y centro residencial, ¿no? Pues sí, es prácticamente único. En principio fue el centro de día, que estuvo para el año 99, yo recuerdo que mi madre todavía estábamos ahí viendo a ver qué pasaba, cuando la apunté recuerdo que había una demanda tremenda, o sea que era evidente que había una necesidad grandísima por el pueblo alicantino de un servicio de este tipo, porque yo recuerdo que estuvimos pues casi 6 meses en lista de espera para poder entrar en una plaza del centro de día. Empezamos a traerla y le decíamos, vas a ir como al colegio,
Y bueno, ella quizá porque echaba mucho de menos, que con la guerra tuvo que dejar de ir al colegio muy pequeña, con 12 años, pues se entusiasmó y venía contenta y luego nos contaba, hemos estado escribiendo, lo primero ponemos el nombre y unas señoritas muy simpáticas nos explican y hacemos cuentas y tal, y entonces estaba entusiasmada. De hecho hay gente que, como digo, es reticente y luego cuando tiene a su familiar aquí un mes dice, madre mía, antes que lo hubiera hecho. Digo, pero si ya lo decimos, que en cuanto uno empieza a detectar, no decir, vamos a esperar, porque esto no es una enfermedad que esperando mejore, es todo lo contrario. O sea, día que pierdes de trabajar las capacidades que aún mantienes, día que no recuperas. Entonces yo pues sé que con mi madre, los 5 o 6 años que estuvo viniendo al centro de día, pues estábamos encantados, ¿eh? Ya luego había también autobús, que era más fácil todavía traerla con autobús adaptado, y bueno, era una bendición saber que las horas que estaba aquí, yo estaba trabajando y mi hermana y tal, decían, estamos tranquilas, porque esas horas no es como dejarla con una cuidadora o tal, es un tiempo que está trabajando, que está a gusto, que viene feliz, ha sociabilizado con personas que ellos se comunican a su manera, entonces era buenísimo. Claro, luego llega un punto en que hay mayor deterioro, aunque esto mantiene capacidades, el deterioro va para adelante. Llega un punto que ya no se puede seguir así porque es conflictivo traerla, ya están que no participan con esa actividad en las cosas, ¿no? Entonces, por eso se fue planteando en esos años la necesidad de montar una residencia, que efectivamente es quizá, por lo menos en la Comunidad Valenciana, es la única. Luego en Alcoy hay una pequeñita que llaman Centro de Respiro, y a nivel nacional creo que somos unas 13 o así en total, a nivel nacional. Y en que esté junto creo que es o la única o de las únicas. ¿Cuáles son las 4 o 5 actividades más importantes que tiene la asociación aquí? Aunque después ya, como digo, nos expliquen y nos profundicemos en ellas. Sí, pues tanto, hombre, en el centro de día difieren un poco de residencia. En el centro de día son mucho más participativas, lógicamente, porque las personas están, aunque también están organizados por niveles, porque hay distintas capacidades, pero sí que son actividades, todos los días un tipo de ejercicio, que suele ser con música y muy variado, que ahí los fisios tienen una imaginación para hacérselo atractivo, que a modo de juego hacen pues una serie de ejercicios, marcha, o sea, todo lo que digamos es recomendable para la mayoría de gente más mayor. Luego también actividades de tipo cognitivo, pues cosas de dibujar, de tipo puzzle, de juegos de mesa, cosas de cocina. Y bueno, luego tenemos pues muchas actividades complementarias que son igualmente maravillosas, de eso ya os hablan ellos también, es el ir a museos, al mar, que yo he tenido la ocasión de acompañar a grupos a veces y es una maravilla, que yo digo, bueno, es que tengo que venir a todas, porque lo bien que se pasa, cómo luego sobre eso trabajan los terapeutas, sobre lo que han hecho allí, sobre lo que han percibido, hacen trabajos complementarios. De hecho, hay actividades que se hacen en el museo y los técnicos del museo a veces vienen aquí y la complementan. Digamos que tienen todo el día completo, con mucho orden, un horario para terapias, un horario de ejercicio, la comida, el descanso, todo muy organizado, porque eso es bueno también para ellos, que haya un orden bastante establecido, ¿no? En residencia, lógicamente, las actividades son similares, pero digamos en las que interviene más el terapeuta. Por ejemplo, no pueden hacer tipo de ejercicios como el centro de día, que todos, venga, hoy con la pelota, hoy con el aro, tal. Tiene que ser mucho más tutelada, digamos, claro, porque están más incapaces y es más personalizado lo que hacen los fisios y tal con ellos. Pero de alguna manera todo el día está organizado para que haya actividades que van complementándose. Luego también personalizado, porque hay gente del centro de día que le encanta el jardín. O sea, salen aquí al jardín a regar, a podar, con sus guantes, por eso se hizo el jardín terapéutico a la altura que puede uno trabajar, incluso en silla de ruedas también les es posible. Entonces, sin embargo, hay otros usuarios que el jardín no les gusta nada, les gusta más a lo mejor con la tablet, se han aficionado al tema digital y parece mentira cómo lo aprenden. Entonces, nos ajustamos, bueno, siempre al tipo de gustos también que tiene la persona. De hecho, cuando se hace la ficha primera, pues qué actividades, qué le gustaba hacer, en qué trabajaba. Una persona muy sociable, era más introvertido. También hacéis cursos de formación hacia las familias, hacia los cuidadores, sí, porque de repente tú te convertiste en una cuidadora de tu madre sin tener, me imagino, ni idea de lo que te venía encima, ¿no? Entonces, ¿qué llamamiento haríamos a aquellas familias que en estos momentos puedan tener en su entorno una persona que empieza con el Alzheimer? ¿Qué llamamiento le harías para que participe en la asociación como un cauce para
mejorar esa calidad de vida de la familia y de su persona Sí. familia enferma. Pues para la familia yo te comentaba que me iba muy tranquila dejándolo aquí, pero es que además eso, hay unas reuniones de grupo y hay unas actividades. Efectivamente hemos dado recientemente un curso de cuidadores, ahora vamos a empezar otro, porque yo, que he asistido un poco, digo que bien me hubiera venido a mí saber todo esto cuando mi madre empezó así, porque los médicos y donde acudes no te dicen nada, entonces tú te empeñas en que hacerle razonar, pero no te acuerdas que te he dicho esto, pero vamos a hacer esto, pues no, y tal, consigues enfadarle, y entonces aquí te van enseñando de alguna manera a adaptarte a esa nueva persona, porque es de alguna manera una nueva persona con unas limitaciones distintas, y ser tú quien te esfuerces en comunicarle. También hemos hecho cursos de mindfulness, que está muy de moda, pero es muy práctico también, y los familiares lo han agradecido muchísimo, porque dicen, claro, ahora sé ante una situación cómo comportarme, cómo hacer para que la persona no crea enfrentamientos y tensiones añadidas, sino decir, bueno, pues ahora no es el momento de esto, o lo voy a hacer de otra manera. Y lo que es muy importante también, el aspecto social, porque tú te encuentras con un enfermo, pero que además está en una sociedad donde pues tiene una cuenta bancaria, tiene unos recibos, tiene muchas cosas que ya no es capaz de atender. Entonces tienes que ir haciéndote cargo, pero al mismo tiempo, para tramitar, por ejemplo, venir aquí, pues vas a los servicios sociales y a veces pues no te informaban, oye, hay este recurso, te tienes que buscar la vida. Entonces, una vez que contactas con nosotros, sobre todo la trabajadora social y la psicóloga, son los que más orientan al familiar, tanto en el tratamiento con el enfermo como en lo que te tienes que desenvolver. Todos estos recursos, centro de día, residencia, terapias, los trabajadores sociales, los psicólogos, los fisios, el transporte adaptado, las actividades de fuera. ¿Cómo financiáis? Bueno, pues en general bastantes subvenciones de la Consellería de Igualdad y de Sanidad, que casi todo el tema de las plazas concertadas, por ejemplo, de 80 plazas que tenemos en el centro de día, 41 son plazas concertadas, que las abona en su totalidad la Consellería de Igualdad. Luego, en residencia, el resto de plazas son privadas, aunque sí pueden pedir ellos una ayuda de alguna manera por cuidador, porque descuidan otras horas, siempre hay alguna manera de ayudar. En residencia es privada totalmente, o sea, la plaza tiene un coste actualmente de 2.100 euros, entonces sí que hay gente que por su situación económica tiene una ayuda social, otras personas no, tienen una situación más desenvuelta, entonces lo pagan totalmente. Y luego pues también tenemos subvenciones para ciertos programas, por ejemplo, para los talleres de memoria, ahora para el curso de cuidadores, pues siempre vamos pidiendo subvenciones, de la misma manera que cuando hemos hecho la ampliación de residencia, que pasamos de 29 plazas a 48, justo acabamos la obra antes de la pandemia, justo, que menos mal. Pues también nos dio la Consellería una dotación, luego pedimos un préstamo hipotecario, claro que lo debemos para un montón de años, porque la obra pues tenía bastante envergadura, pero hemos conseguido dar más plazas porque teníamos una demanda descomunal antes de la pandemia. Ahora ha vuelto otra vez a moverse la demanda. A este tiempo de la pandemia la gente estaba muy cauta, ¿no?, con todo lo que se oía de llevar a mi familia a una residencia, aunque aquí por suerte no ha habido desgracias. Y ahora otra vez tenemos un tirón de demanda de mucha gente que quiere traer al familiar, tanto al centro de día como residencia. Digo, residencia es privada, si se consigue ayuda es individual por la situación económica del enfermo. Estamos con Reme, que es la trabajadora social del centro, trabajadora social también de la asociación. Bueno, la primera puerta de entrada un poco es a través tuyo, ¿no? Cuando sí, viene una familia que quiere saber que tiene un familiar que le ha detectado el principio de la enfermedad de Alzheimer, viene contigo, ¿no? Entra. ¿Cómo es ese primer contacto? A ver, normalmente, bueno, pues llaman vienen o llaman aquí a la asociación y dicen que, bueno, pues que tienen a su familiar, o tienen a mi madre, tiene Alzheimer, o mi madre la acaban de diagnosticar, o mi madre o mi padre le diagnosticaron hace muchos años y ahora pues queremos saber qué es lo que podemos hacer. Y entonces a veces o es la psicóloga o soy yo la que le damos la información. Las familias normalmente hay de varios tipos, para entendernos. Gente que acaba de ser diagnosticada, la familia inmediatamente se pone en contacto con nosotros porque quiere saberlo todo, quiere saber, vienen con un poco de ansiedad. Luego hay familias que vienen después de muchos años de la enfermedad, no han contactado al principio
y vienen cuando están en un momento de crisis. De crisis me refiero a porque a lo mejor el familiar está con alteraciones conductuales o está muy deprimido, y entonces también quieren una respuesta de ver qué es lo que pueden hacer. Y luego familias que sí que están interesadas por los servicios, nos conocen ya previamente, se han informado a través de nuestra web de los servicios que hay y quieren pues a lo mejor el centro de día terapéutico, o quieren empezar con los talleres de memoria para empezar ya a trabajar. Vale, entonces, ¿qué recursos tiene el centro? ¿Qué recursos son los que tú les ofreces inicialmente, claro, según sus tres Claro, según la fase, en esa fase, claro, pues al principio, o bien pueden empezar con talleres de memoria, que es una vez a la semana, 1 hora de estimulación cognitiva, en la que la psicóloga hace los ejercicios y luego además le manda un poco ejercicios para toda la semana. Son grupitos pequeños en los que se hace, ahora se están haciendo en la modalidad online, por culpa de la pandemia, pero siempre habían sido físicamente, ese pequeño grupo de 10, 15 personas, no más, de 12 más bien, en los que se trabaja y se hacen ejercicios. Y bueno, también para las personas que están en los inicios de la enfermedad es el centro de día terapéutico, porque aquí están divididos por grupos según el grado de deterioro que tiene la persona. Va enfocado el centro de día a personas que están en la fase leve, leve moderada. Cuando una persona ya su pérdida de memoria es tan grande que hay que ir a una incapacitación, sí. ¿Cómo es ese proceso? Por un lado, cuando vienen las familias con esa ansiedad, con ese nerviosismo de no saber qué hacer, lo primero es rebajar ese tipo de ansiedad, bien trabajando con esa escucha activa, ese apoyo emocional y proporcionándoles estrategias de afrontamiento ante situaciones, por ejemplo, alteraciones conductuales que tengan en casa o estrategias de cómo es el día a día en el domicilio, ¿no? El convivir con una persona enferma. Y luego, desde mi área también, ayudarles a elegir, yo no le voy a decir cuál es el mejor recurso, pero sí decir qué recursos hay en servicios sociales, cómo orientarles, sobre todo el tema del reconocimiento de la situación de dependencia, que a veces se les puede hacer un mundo a nivel burocrático, ¿no? de cómo rellenar las solicitudes y todo eso, a veces se las dan y ya no saben, y si son personas mayores hay que tenerlo en cuenta, pues les cuesta mucho. Entonces también les vamos a orientar en qué recursos hay para cada fase, ya no solo nosotros, sino en el exterior, qué recursos y a qué pueden optar y qué es lo mejor en ese momento, aunque su toma de decisión final va a ser ellos, pero ya teniendo toda la información global, ¿no? El tema de la incapacitación ahora ya no existe, la ley salió el año pasado, entonces ya no se incapacita a las personas, ahora lo que se tiene que hacer es solicitar medidas de apoyo para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces cómo tienen que contactar, pues si necesitan abogado, qué es lo que se va a hacer, cómo es el procedimiento, sobre todo ahora el nuevo, que estamos todos abogados, fiscales, todos los que informamos, un poco empezando de nuevo con este tema de la solicitud de medidas de apoyo. Vamos a hablar con la psicóloga, con Marina, una de las partes importantes de los trabajadores que actúan directamente tanto con las familias como los enfermos de Alzheimer. Enmárcanos de una forma muy entendible un poquito lo que es el proceso de la enfermedad de Alzheimer, cuando se detecta, qué tipo de grados tienen, hay o no, cómo es el diagnóstico, hay o no tratamiento. Cuéntanos un poco. Muy bien, bueno, la enfermedad de Alzheimer es un síndrome afaso-apraxo-agnóstico, lo que quiere decir que se pierden capacidades a nivel de memoria, a nivel de lenguaje y a nivel de movilidad. Bueno, dentro de la enfermedad hay otros síntomas, también, por ejemplo, el estado de ánimo se va afectando también. ¿Y cómo se detecta? Pues la familia va viendo cómo su padre, su madre, su pareja va cambiando muchas veces su personalidad, va realizando conductas que no son propias de su persona, entonces van detectando una serie de síntomas y signos.
Entonces se ponen en contacto pues con el médico de cabecera y el médico de cabecera le deriva al neurólogo. Entonces el neurólogo le hace el estudio y ahí es cuando ya le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. Para esto no hay tratamiento, no hay cura, digamos, más que tratamiento sí que habrá un tratamiento... Claro, nosotros trabajamos a nivel de tratamiento farmacológico y también a nivel de terapias no farmacológicas, como la jardinoterapia, tenemos el huerto, también bueno, los usuarios salen al jardín, realizan terapias físicas, nosotros trabajamos a nivel de equipo multidisciplinar, junto con los terapeutas ocupacionales, junto con los fisioterapeutas, trabajamos a nivel integral con la persona, a nivel psicológico, de estimulación cognitiva, también de trabajar tanto con el enfermo como con el paciente su estado de ánimo, porque también bueno, no tenemos que olvidar que paciente y familia son uno. Salís fuera y hacéis actividades fuera, que tiene que ver con la percepción de, bueno, digamos, del arte y la cultura, ¿no? Cuéntanos un poco en qué va dirigido ese proyecto. Desde el año 2016 hicimos un convenio con el Museo Arqueológico de Alicante y bueno, también trabajamos con el Museo de Arte Contemporánea, con el MACA. Entonces los usuarios, ahora que bueno, con la pandemia nos está permitiendo otra vez poder acercarnos los lunes al museo, los lunes que está cerrado al público, para que la persona pueda conocer las culturas y pueda mantenerse a nivel social activo. También trabajamos sobre todo que el paciente tiene que estar activo y todas las terapias que realizamos es para mantener al máximo las capacidades. ¿Qué otro tipo de talleres organizáis aquí? Porque el objetivo de todo este tipo de talleres es mantener al paciente lo máximo posible en un estado de bienestar, ¿no? Es decir... Exacto, trabajamos sobre todo el objetivo es mantener la calidad de vida al máximo del paciente, dentro de su entorno, dentro también de sus gustos e intereses. Entonces, los talleres que realizamos en el centro de día es el proyecto de inclusión de museos, tanto el MACA como el MAR, como el MUA. También tenemos una sala Snowselen para alteraciones conductuales, para pacientes que muestran algún tipo de estados ansiosos. Es una sala de relajar, más de estimulación sensorial, que también la utilizamos. Trabajamos a nivel de terapia ocupacional, por ejemplo, las actividades de la vida diaria, el comer, el vestirse, para que la persona vaya manteniendo sus capacidades al máximo. Me imagino que hay una continuidad con el trabajo de la familia, ¿no? Exacto. ¿Cómo trabajáis eso conjuntamente? Exacto. A nivel ¿Y familiar, qué objetivos tenéis para hacer eso? Claro, como digo, la familia tiene un papel importantísimo en la enfermedad y en cada fase de la enfermedad. Entonces hacemos un trabajo individual con cada familiar a nivel psicológico, también de apoyo a la familia en cada fase, pues para, por ejemplo, a nivel tanto psicológico, para evitar el síndrome de burnout. Al final el cuidado es una actividad que genera mucho estrés en el familiar por los cambios que se generan en el paciente, como decimos, de cambios de personalidad, como también tienen que hacer cambios en el domicilio. Por eso los compañeros, tanto el fisioterapeuta como el terapeuta ocupacional, les puede asesorar en qué cambios y adaptaciones deben hacer en el domicilio. Espero les haya gustado el programa y les ayude. Si ustedes tienen en su casa o en su entorno alguna persona con un principio de demencia o con Alzheimer, pues ya sabe que tiene un recurso aquí en la ciudad de Alicante que le pueda servir y ayudar. Gracias una vez más por seguirnos y les esperamos el próximo jueves. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca.